¿Qué va pasando con las tendencias? Ha caído el crecimiento económico proyectado, evidentemente. A ver, si uno habla, por ejemplo, del Producto Interno Bruto Real del mundo, el 2008 un 2,9%, la variación menos 0,1%, con respecto al cuarto trimestre del 2007 menos 0,3%, el 2009 2,8% y la variación de un año con respecto a otro menos 0,3%. ¿Qué pasa con la producción industrial? Y esto lo señalábamos nosotros. China, el año 2008, un 15,9% de crecimiento. El año 2009, 14,8% de crecimiento. Esto es bien interesante, o sea, ha mantenido un crecimiento firme, un tranco que le da vigor al mundo. Un crecimiento de la producción industrial. China definitivamente no tiene parangón, no tiene competidor y tiene números groseros, definitivamente sólidos. Lo hemos venido insistiendo, ratificando y señalando durante cada una de las presentaciones en esta materia. Sin embargo, el caso de Estados Unidos, la situación es distinta. Estados Unidos, el año 2008, el crecimiento de la producción industrial apenas un 0,3% y para el año 2009 apenas un 1,6%. Es decir, estamos hablando de una producción bastante paupérrima, de ahí que se vea reflejado también la situación del Producto Interno Bruto, que no es la mejor. El caso de la Unión Europea presenta un 2% de crecimiento, ¿no es cierto?, de crecimiento económico, y en 2009 un 1,6%. Japón presenta un crecimiento de 1% y el caso del 2009 2%. La India 7,3% y era obvio, ¿no es cierto?, esperar el 2009 un 8,2%. Continúa el aumento en el pesimismo respecto al crecimiento esperado para los mayores consumidores, especialmente por los casos de Estados Unidos, India y Japón. Yo diría fundamentalmente lo que tiene que ver con Estados Unidos y Japón, que ahí hay una esperanza mayor de ellos y la verdad las cosas es que los resultados están diciendo lo contrario. No se proyecta una crisis profunda, sino una ralentización del crecimiento pasado ya el año 2008. Y que es bueno escuchar estas palabras porque son coherentes con lo que yo he venido señalando y por lo tanto aquellos que señalan de que va a haber otra crisis más similar a la subprime o similar a la crisis asiática anterior a la anterior, evidentemente no hay hoy día argumentos sólidos que puedan sustentar tal afirmación. Sí pareciera ser, ¿no es cierto?, que vamos a tener una situación de manejar estos guarismos o leves variaciones de ello, pero con crecimiento mundial, con crecimiento en América Latina, con crecimiento en el mundo asiático, es decir, deberíamos esperar indicadores positivos. El que está empujando la economía mundial se llama China, en segundo lugar India, que lo está haciendo, ¿no es cierto? En Estados Unidos estamos notando, ¿no es cierto?, que el empuje, siendo la economía más poderosa del mundo, no está resultando eficiente, está creciendo muy lentamente, tiene una deuda muy importante y por lo tanto allí hay una intervención de parte del aparato público que deberá ser mucho más fuerte, mucho más potente para poder entrar a intentar realizar un cambio de esta naturaleza que sea significativa, que es lo que esperamos nosotros. América Latina, yo me imagino a América Latina creciendo entre un 4 y 5% para lo que es el año 2011 y en torno al 4 o 5% también para lo que es el año 2012. América Latina tiene mucho que dar, especialmente hay muchas esperanzas con Brasil, Perú empujando, Chile igual cosa, Colombia, en fin, economías que están de alguna manera dando señales de que estamos en un momento para seguir creciendo. ¿Qué está pasando con las demandas de cobre refinado? ¿Qué es lo que está diciendo hoy día China? Acá hay varias lecturas, pero creo que hay una muy objetiva con respecto a esta materia. China hay una moderación en la actividad industrial, pero ojo, por favor, no nos confundamos. Una moderación, pero con empuje, qué bárbaro. O sea, está creciendo la producción industrial sobre 13% y si cae un año con otro, va a caer, pero siempre con números extraordinariamente azules. O sea, China no registra números negativos y no se prevé que pueda registrar números realmente negativos. Entonces hay una moderación de la actividad industrial y demanda de cobre aún en altos niveles, que es lo que hemos venido insistiendo, ¿no es cierto? En los sectores, ¿no es cierto?,
usuarios de cobre muestran menores crecimientos, pero a estándares de China. Lo que quisiera señalar de que el hecho que estemos no dando lo que China requiere, el mundo requiere, evidentemente yo podría señalar de que vamos a tener precio bastante atractivo y podríamos cerrar un 2000, para mí, cerrar un 2011 con un precio promedio de $3.8 la tonelada, dado que podríamos esperar algunas caídas, pero no tan groseras, y estaríamos con un valor, pero tremendamente muy positivo. Las importaciones de cobre refinado están contenidas por una posible desacumulación de inventario, ¿no es cierto? Que eso es bien importante señalarlo. No así de materia prima. El precio del cobre corregido por aranceles e impuestos, sin incluir los costos de transporte, es un 8% superior, ¿no es cierto?, en la Bolsa de Metales de Londres, ¿no es cierto?, y por lo tanto indica un bajo atractivo para el envío de cobre refinado al gigante asiático por este crecimiento que estaría experimentando, ¿no es cierto?, en la logística misma. Estados Unidos, la actividad industrial cayó en mayo a 0,3%, negativo, en línea de las últimas rebajas de su proyección. La tasa de variación de construcción residencial ha seguido empeorando en el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto? A mayo cae un 32,1, o sea, muy grosero, aunque se modera la caída en los permisos de construcción entre marzo y mayo, ¿no es cierto?, respectivamente, con cifras del 40 y 35%. La cifra esperada de construcción de viviendas para el 2008, ¿no es cierto?, que se registró, ha sido rebajada en 15,3% respecto a las proyecciones que se tenían anteriormente. El debilitamiento del dólar tras la caída subprimes ha comenzado a moderarse en los últimos meses debido a las expectativas de revisión de la política monetaria. Entonces aquí hay dos gigantes puestos en escena, ¿no es cierto? Uno que crece y traga el mundo, que es el caso de China, y otro que en realidad le falta oxígeno, no está creciendo como deberíamos esperar, crece pero no en la manera que deberíamos esperar. Esperamos que pueda revertir la situación de deuda que tiene, pueda mejorar sus condiciones de consumo, pueda manejar mejor sus tasas y en consecuencia mejorar su sanidad financiera, que es lo que todos esperamos porque tenemos mucho intercambio comercial con Estados Unidos. En cobre refinado yo me voy a referir al caso de la Unión Europea y también un poquito a lo que es Rusia e India. La Unión Europea, ¿qué está pasando allí? Primero que nada, la producción industrial alcanzó en marzo el 1,8% de crecimiento respecto de igual mes del año 2007, siguiendo una tendencia de moderación que tiene efecto paralelo a la demanda de cobre. El sector construcción residencial se muestra debilitado y a futuro se esperan nuevas bajas debido a la continuidad de caída de los permisos de construcción, que no va a la par con respecto a lo que son las demandas reales de las personas, ¿no es cierto? Por otro lado, los envíos de cobre a Japón siguen cayendo respecto al año 2007 y ahora van a caer por la situación que ha vivido Japón con respecto al terremoto y posteriormente tsunami. Principalmente los orientados a mercados internos, específicamente en el sector de la construcción nuevamente. Y en el caso de Rusia e India, muestra bajo consumo de cobre durante el primer trimestre, ¿no es cierto?, del 2007, mientras que Corea del Sur y Taipei chino ha crecido un consumo durante el trimestre de 6 y 5% respectivamente frente a igual periodo de 2007. La demanda de cobre refinado para los años 2008 es levemente menor a la estimada del año pasado, mientras que para el año 2009 se mantiene el pronóstico de un alza de demanda por mayor dinamismo de China y los países desarrollados. Entonces, si ustedes observan aquí, en el fondo es una fiesta, un gran baile, donde los actores parecieran ser casi siempre los mismos. Estamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de Japón, Rusia, India, entre los actores más relevantes. Y obviamente sigue allí China empujando el carro. Hay algunos rezagados que tenemos, ¿no es cierto?, que siento yo que no tienen el dinamismo para poder expresarse como tal, y hay otros que definitivamente están tratando de emerger y que son las nuevas economías y que están allí mostrando un intento, a mi juicio, bastante interesante. Si uno observa los aportes a la demanda por economía, ¿no es cierto?,
obviamente siempre lo mismo y las cifras no debieran asustarnos en absoluto. Es allí donde aparece China como el gran demandante, ¿no es cierto?, en lo que es cobre en este caso. Para lo que es la Unión Europea, la participación es más baja, ¿no es cierto? Estados Unidos también, Japón, Unión Europea, Medio Oriente, otros países. El incremento de la demanda de China es moderado el 2008, pero repunta el 2009, por lo que ya explicamos largamente en anteriores slides. No se considera un crecimiento récord como el del 2007, cuando se reconstituyeron significativamente los inventarios. Acá tenemos una información que nos indica del año 2007, posteriormente el año 2008 y finalmente lo que es el año 2009. Vuelvo a reiterar, es bien importante esta información porque ahí ya hay cifras bastante fidedignas con respecto a esta materia. Si seguimos la misma línea, podemos observar las demandas de cobre refinado para 3 años completo con toda la información. Me refiero a los años 2007, los años 2008 y los años 2009, en la cual China, ¿no es cierto?, tiene un consumo de 4.933.000 toneladas de cobre fino. En el año 2009, 5.032.000, ¿no es cierto? Y en el año 2008, 5.032.000, en el año 2009, 5.384.000. O sea, si ustedes observan, es un volumen bastante significativo. Prácticamente, de acuerdo a lo que se señala aquí, China estaría consumiendo lo que Chile produce. Estamos hablando de 5.400.000 toneladas de cobre fino y esto es prácticamente lo que está consumiendo China, 5.400.000 toneladas de cobre fino. O sea, es una cantidad definitivamente muy importante. La Unión Europea, ¿no es cierto?, está consumiendo 3.647.000, mantiene la misma línea para el 2008 y en el 2009 aumenta levemente, un 3.4% con respecto al año anterior. Estados Unidos también consume bastante por razones bastante lógicas, ¿no es cierto? El consumo 2.145.000, después un consumo el 2008 2.095.000 y el 2009 2.145.000, experimentando un 2.4% de crecimiento con respecto al año anterior. Corea del Sur llama la atención, 801.000 toneladas de consumo el 2007, el 2008 817 y el año 2009 836.000, ¿no es cierto?, presentando también un incremento positivo. La Federación Rusa sigue posteriormente, ¿no es cierto?, Taipei chino, también, ¿no es cierto?, Taipei chino con 603, 615, 615.000, ¿no es cierto? Y después viene Turquía, Brasil, México, Polonia, Egipto, Tailandia, Arabia Saudita. Entonces, los principales países. El resto del mundo también se entregan las cifras y al final la demanda de cobre refinado para el año 2007 fue de 18.112.000 toneladas de cobre fino, 18.369 toneladas de cobre fino para el año 2008 y 19.324.000 toneladas de cobre fino para el año 2009. Fíjense que si ustedes observan la cifra final, por favor, en lo que es el consumo de cobre refinado, ya el 2007 traíamos un incremento de 6,1%, el 2008 1,4% con respecto al año anterior, 2009 5,2%. Lo preocupante o lo interesante es que hay un consumo sostenido de cobre en el mundo y hay una oferta que no logra satisfacer esta demanda y por eso que se ve explicado en los precios que hemos observado. Si uno sumara a China y a eso le sumara el Taipei chino, estamos hablando de prácticamente casi 6 millones de toneladas de cobre fino, ¿no es cierto?, consumidas en el mundo, lo que es realmente un porcentaje bastante significativo y que representa alrededor del 31% del consumo mundial, solamente localizado allí. Entonces, esta lámina realmente es bastante íntegra, bastante plena, que me entrega información, ¿no es cierto?, muy precisa sobre lo que observamos en la conducta de los recursos.
Entonces, observen ustedes que a pesar de haber pasado por la burbuja inmobiliaria, ¿no es cierto?, igual la tendencia ha ido francamente en crecimiento. 2007 crecimiento, 2008 crecimiento, 2009 crecimiento y 2010 también se espera. Vienen nuevos proyectos que se van a incorporar, pero le vuelvo a reiterar nuevamente, los proyectos que estemos incorporando con la gran cartera de proyectos que se tiene para futuro, existe una preocupación mundial en términos que no logra satisfacer esta creciente demanda empujada por el gigante asiático. Es allí donde insistimos, los países productores de cobre se están frotando las manos, están muy alegres con esta situación, pero existe también el riesgo de llegar a $5 la libra de cobre, y eso francamente, a mi juicio, está abriendo levemente la puerta para que la visita se le llame sustituto y empecemos a ver otros elementos alternativos que puedan de alguna manera poder, ¿no es cierto?, satisfacer la demanda por consumo explosivo o sostenido en el tiempo con un recurso que no logramos producirlo en la cantidad necesaria. Quisiera nomás al final mantener este orden del punto de vista de consumo, y fíjense ustedes que China, Unión Europea, un conjunto de países, Estados Unidos, Japón, están allí presentes, y Corea del Sur, ¿no es cierto?, con este gran empuje, ¿no es cierto?, en términos de demanda de cobre refinado.